El ordenamiento, el divorcio, en el ordenamiento jurídico venezolano y español. Planteamiento del problema. Se debe entender por matrimonio aquel acto consexual que realiza una pareja de diverso sexo con la finalidad de compartir sus vidas. El matrimonio tiene un amparo constitucional en el precepto 77. Por ello, muchas veces cuando el matrimonio llega al punto de no retorno, se presenta una serie de vacíos legales. Las causales de divorcio previstas en los artículos 85 y 185A, la causal más reciente establecida vía jurisprudencial por incompatibilidad de carácter y desafecto. La presente investigación tiene una justificación legal y práctica. El ordenamiento jurídico venezolano estipula una serie de causales de divorcio, que son enunciativas. Por tal razón, la comparación de la legislación española se realiza con la esperanza de llenar un poco el vacío legal que presenta actualmente la legislación venezolana. Objetivos de la investigación. Objetivo general, analizar las causales de divorcio estipuladas en el ordenamiento jurídico venezolano y la legislación española. Objetivos específicos. Primero, definir el divorcio y sus aspectos básicos conceptuales. Segundo, determinar las causales de divorcio previstas en el ordenamiento jurídico venezolano y la legislación española. Tercero, establecer comparativamente los procedimientos de divorcio venezolanos y españoles. Capítulo 1. El divorcio y sus aspectos básicos conceptuales. El matrimonio, de acuerdo a Domínguez, es el vínculo marital que puede ser civil o eclesiástico. Requisitos de procedencia, requisitos de fondo. Primero, diversidad de sexo. De conformidad con el precepto constitucional en el artículo 77, el cual señala que el matrimonio es entre un hombre y una mujer y queda ratificado en el artículo 44 del Código Civil, que indica que el matrimonio no puede contraerse sino entre un hombre y una sola mujer. 2. Capacidad. Es la actitud de poder ser parte en una relación jurídica marital. 3. La edad mínima era de 14 años para la mujer y 16 para el hombre, de acuerdo a lo establecido a la modificación en el 2014 por la Sala Constitucional, 16 años para ambas partes, debido al principio de igualdad entre hombre y mujer. 4. Consentimiento. Nos dice que es la manifestación libre y consciente de la voluntad de los contrayentes de vincularse sin que intervengan terceros. 5. Ausencia de impedimentos. Los impedimentos son aquellos obstáculos legales que crean una incapacidad para contraer matrimonio. Tenemos 2. Impedimentos dirimentes, que son aquellas prohibiciones legales para celebrarse el matrimonio entre personas consideradas capaces. Impedimentos impedientes son comprendidos como aquellas prohibiciones legales en las cuales en principio podrían cansarse aun cuando estuvieran prohibidos. Requisitos de forma o de validez. Tenemos los requisitos esponsales, los cuales consisten en una promesa mutua de matrimonio que realiza la pareja. Supuestos de invalidez. Primero, bigamia. Toda persona que tenga un vínculo matrimonial previamente, si vuelve a contraer nupcias, ese matrimonio se considera inválido. Prohibición de matrimonio de ministros de cultos religiosos. Se considerará inválido el matrimonio de aquel ministro cuya religión le prohíba expresamente el sacramento del matrimonio. 3. Prohibición de matrimonios endogámicos. No se permite el matrimonio a aquellas personas que tengan un parentesco consanguíneo entendido como ascendientes, descendientes. Obligaciones esenciales. Primero, cohabitación. Es comprendido como la convivencia que debe existir entre la pareja, es decir, una vez casados deben vivir juntos. 2. Fidelidad. Es entendida como una manifestación de forma libre y consciente que realiza el individuo a no cometer un acto considerado adúltero, es decir, se habla de una fidelidad a nivel sexual. 3. Asistencia mutua. Se entiende como aquella ayuda que puede dar a ayudar a las necesidades tanto matrimoniales, morales o materiales. 4. Socorro. Comprende que es la ayuda económica o subsidios. El matrimonio, conforme a Calvo Baca, es comprendido como la declaración de la ruptura del vínculo matrimonial como consecuencia de una demanda interpuesta por uno de los cónyuges. Naturaleza jurídica se divide en 3. Divorcio como sanción, divorcio como remedio que se da en la legislación española y el divorcio mixto que se da en Venezuela.
Diferencias con la separación de cuerpos. El divorcio tiene como fundamento legal lo estipulado en los artículos 185 y 185A del Código Civil. La separación de cuerpos tiene como fundamento en el artículo 185 del Código 189 del Código Civil y el mutuo consentimiento. La decisión judicial que decreta el divorcio rompe el vínculo matrimonial existente. En cambio, en la separación de cuerpos permite incumplir el deber de cohabitación sin desvincularlos matrimonialmente. Ahora, una vez decretado el divorcio, pueden las partes volver a casarse. En la separación de cuerpos es imposible esta acción al permanecer casados. Diferencias con la separación de hechos. Nos dice que el divorcio puede tramitarse por vía voluntaria o contenciosa. En la separación de hechos solo se permite por vía voluntaria. Tiene como fundamento legal lo estipulado en los artículos 185 y 185A. En cambio, la separación de hechos tiene su soporte en el artículo 185A, por razón de la ruptura prolongada de la vida en común por más de 5 años. No tiene ningún paso previo para propiciarse, más que la solicitud que se encuadre en alguna causal de dichos artículos. En cambio, en la separación de hecho, es una de las declaraciones previa al divorcio. Capítulo 2. Las causales de divorcio previstas en el ordenamiento jurídico venezolano y la legislación española. Conductas establecidas en el ordenamiento jurídico venezolano. Según el Código Civil, está la jurisdicción ordinaria, según lo establecido, la jurisdicción contenciosa, según el artículo 185. Primero, el adulterio nos dice que es aquellas relaciones extramatrimoniales que va a presentar alguno de los cónyuges con otra persona que no esté casada. El abandono voluntario, los excesos, servicios e injurias graves que hagan imposible la vida en común. El 4, el comodato de los cónyuges para corromper o prostituir al otro. La condenación a presidio, la adicción alcohólica u otras formas graves de farmacodependencia, la interdicción por causas de perturbación psiquiátrica graves. Ahora, estas conductas se van a establecer tanto voluntarias como involuntarias de acuerdo a la infracción del cónyuge. Las conductas que se exteriorizan de manera voluntaria son las primeras 4 causales, las cuales comprenderán lo que es el adulterio. Siendo el adulterio la unión carnal entre un hombre y una mujer que no son cónyuges entre sí, cuando al menos uno de ellos está casado, es decir, la pareja matrimonial. 2. El abandono voluntario es una infracción de las obligaciones maritales, que puede ser grave al ser una actitud definitiva, intencionada cuando es realizado de forma libre y consciente e injustificada, que puede existir un motivo que justifique. Un ejemplo, el trabajo. 4. Los excesos, servicios e injurias que hagan imposible la vida en común. En la primera situación, los excesos son aquellos actos barbáricos que sobrepasan el maltrato comúnmente conocido y por su gravedad es un acto que encuadra la causal, mientras que los servicios son conductas dolosas donde se realiza un maltrato de manera constante. Pueden ser enfermedades venéreas, puede ser el maltrato o la violencia tanto física como psicológica a la mujer. 4. El comodato de uno de los cónyuges para corromper o prostituir al otro cónyuge, sus hijos, como la conveniencia en su corrupción o prostitución. De acuerdo con la doctrina patria, esos comportamientos exteriorizados por cualquiera de los cónyuges es descrito como grave y tendrá como consecuencia diferentemente dependiendo a quién el victimario convirtió en su víctima. Ahora, las conductas que exterioriza de manera involuntaria el cónyuge, nos dice, la condenación a presidio, que se dan los delitos que tienen repercusiones sociales, pero la pena es de mayor gravedad en comparación con la condena a prisión. Nos dice que el legislador determina que el cónyuge del condenado a presidio se le deberá dar la oportunidad de finalizar su matrimonio, siempre y cuando éste cumpla la pena. 2. La adicción u otras formas graves de farmacodependencia que hagan imposible la vida en común. Se tiene presente que el alcoholismo y la toxicomanía
producen un trastorno en la voluntad y en la conducta de quien la padece, lo que podría conducir a atentados a la vida e integridad física y psicológica de la vida de su pareja. 3. La interdicción por causa de perturbaciones psiquiátricas graves que imposibiliten la vida en común para que los cónyuges puedan fundamentar el divorcio en esta causa, debe existir una sentencia que declare la interdicción jurídica del enfermo. Dicha decisión judicial solo se da en casos de perturbación psiquiátrica graves. Jurisdicción voluntaria. Según la Sala Constitucional Expediente 1609 de la sentencia 1070 de fecha 9/12 del 2016 por el magistrado ponente Juan José Mendoza, crea la causal conocida como causal por incompatibilidad de caracteres o desafecto. Cabe de resaltar que se señala en su nombre, está compuesta por dos supuestos que simbolizan la decepción o fracaso. Ahora bien, vamos a definirlos. La incompatibilidad de caracteres es la intolerancia de alguno de los cónyuges para con su pareja. El desafecto es la falta de estima por algo que alguien o quien se demuestra desviado o una indiferencia. Las conductas establecidas en la legislación española según la ley derogada es la ley 30 de 1981. Antes de la reforma del 2005, todo español que quisiera divorciarse en primer lugar debería pasar por una separación de hecho, entendiendo por tal dejar de cumplir con el deber de cohabitación sin previa formalidad legal y una judicial. Según la ley del 15 del 2005, que es la ley que se encuentra vigente en España, el Código Español sufrió varias modificaciones. Tenemos tres. La primera, las causas de separación que establecía el artículo 82 quedan sin contenido, las cuales eran muy parecidas y similares a las del artículo 185 de nuestro Código Civil. Las causas de divorcio tienen una nueva redacción, la cual indica se declarará y en la exposición de motivos. Capítulo 3. El procedimiento de divorcio venezolano y español. Procedimiento según el ordenamiento jurídico venezolano. Tenemos que se debe tener en cuenta de que todos los procedimientos que a continuación vamos a desarrollar deben cumplir con los siguientes requisitos. La acción debe ser ejercida por uno de los cónyuges o su apoderado. El matrimonio debe ser válido. La demanda debe ser propuesta ante un juez competente por el territorio, que es en el caso del domicilio conyugal, o en el caso de la materia que puede variar. Pueden ser tribunales de municipio, tribunales de primera instancia, tribunales de protección del niño, niña y adolescente, o bajo la jurisdicción de un juez de paz comunal. La pretensión es fundamentada en los causales del artículo 185, en las causales de la incompatibilidad de caracteres y desafecto. Ahora, según el Código Civil tenemos el procedimiento de separación de cuerpos a divorcio. Nos dice que cualquiera de los cónyuges puede solicitar al tribunal competente la separación de cuerpos con fundamento al ordenal 1 al 6 del artículo 185 y de mutuo consentimiento de acuerdo al artículo 189. Para que esta separación se convierta en divorcio, deberán cumplirse con los siguientes requisitos. Primero, la existencia de la declaración judicial que declara la separación de cuerpos. 2, el lapso de 1 año después de la separación de cuerpos. Tercero, la inexistencia de la reconciliación. Cuarta y última, la notificación del cónyuge demandado. Procedimiento de separación de hecho a divorcio. Nos dice que posee la particularidad de que previamente para darse el divorcio, los cónyuges deben haber permanecido separados por más de 5 años. Según el Código de Procedimiento Civil nos dice, el procedimiento ordinario de la jurisdicción contenciosa del procedimiento civil nos dice que el tribunal competente es el tribunal de primera instancia del domicilio conyugal. El accionante fundamenta su pretensión en las causales previstas en el Código Civil, anexando la copia certificada del acta de matrimonio, salvo que tenga como fundamento la causal quinta, por la cual adjuntará copia certificada de la sentencia firmada de la condenación a presidio.
Según la Ley Orgánica de la Jurisdicción Especial de la Justicia de Paz Comunal, es el procedimiento ordinario de la jurisdicción voluntaria, que se da a través del artículo 8 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Especial de la Justicia de Paz, que nos dice que los jueces de paz son competentes para declarar sin procedimiento previo y en ausencia de la pareja el divorcio o la disolución de las uniones estables de hecho o cuando sea por mutuo consentimiento. Según la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, tenemos el procedimiento el procedimiento especial de la jurisdicción contenciosa, que nos dice que en el Tribunal de Protección del Niño, Niña y Adolescente del domicilio conyugal, el accionante presentará el libelo de la copia certificada del acta de matrimonio, las partidas de nacimiento de los hijos menores de edad y el acuerdo que llegaron a las partes en relación a las instituciones familiares de existir. Ahora, el procedimiento especial de la jurisdicción voluntaria, según la Ley Orgánica de la Protección del Niño, Niña y Adolescente, nos dice que el accionante presentará el libelo y fundamentará su pretensión en el mutuo consentimiento, anexando como documentos fundamentales las copias certificadas del matrimonio, las partidas de nacimiento de los menores y el acuerdo que llegarán las partes en relación a las familias que existen. Ahora, según el procedimiento especial, tenemos el de la Sala Constitucional en la sentencia 1070 de fecha 9/12 del 2016, encontramos el procedimiento ordinario de la jurisdicción voluntaria. Nos dice que el tribunal competente es el tribunal de municipio. Es el municipio en el domicilio conyugal. Se destacan los juzgados de municipios que conocerán todos los asuntos pertenecientes a la jurisdicción voluntaria en las materias de civil, mercantil, familia, sin que participen niños o adolescentes. Tenemos ahora el procedimiento especial de jurisdicción voluntaria. Nos dice que el tribunal competente es el de protección de niños, niñas y adolescentes del domicilio conyugal, cuando indica que es competente para conocer el caso de divorcio de conformidad al artículo 185A. Procedimiento según la legislación española. Nos dice que se debe tener en cuenta que los cónyuges pueden solicitar el divorcio directamente sin previa separación de hecho. Según la ley de enjuiciamiento civil, nos dice que el procedimiento se lleva a cabo por vía contenciosa, vía juzgados. Nos dice que es entendido como aquel divorcio en donde las partes no llegan a un mutuo acuerdo. En consecuencia, le corresponderá a un juez decidir si el matrimonio deberá permanecer unido o se debe separar. Comparación de los procedimientos. Requisitos de admisibilidad. 2. Instrumentos que deben acompañar el libelo de la demanda. 3. Trámite en el procedimiento o jurisdicción contenciosa, que es en los juzgados el procedimiento es largo, los hijos menores de edad se tienen que identificar al demandado y al fiscal del Ministerio Público. D. Se debe contestar la demanda. Después de contestar la demanda, seguidamente se da el escrito de pruebas. Trámite en el procedimiento en jurisdicción voluntaria. Primero, en la legislación española, lo tramita ante notarías. En Venezuela es ante tribunales o el juez comunal. En ambas legislaciones el procedimiento será breve. En Venezuela se inicia el procedimiento con la solicitud de una causal. En España basta con el deseo de separarse. Conclusiones. Con arreglo al capítulo 1, denominado el divorcio y sus aspectos básicos conceptuales, tenemos que las causas versarán en el divorcio sanción, el mutuo consentimiento o la causal de desafecto. De acuerdo con el capítulo 2, designado como las causales de divorcio previstas en el ordenamiento jurídico venezolano y la legislación española, antes de la reforma del 2005 era muy engorroso. Luego de la reforma, basta con solo el deseo de querer separarse. De conformidad con el artículo 3, nombrado el procedimiento de divorcio venezolano y español, hay una variedad de procedimientos en el ordenamiento jurídico venezolano. Caso español, existe una unidad,
posee una jurisdicción voluntaria contenciosa con un proceso en vía notarial. Gracias.